Cayetana Álvarez de Toledo, tú que eres medio francesa, medio española, con un poco de Argentina, bastante de Oxford, etcétera. Bueno, es verdad lo que decía el pobre Beagt, que aunque todo está dicho, hay que volver a repetirlo. Bueno, bienvenida una vez más. A ver cuándo te decides a dejar la política y volver al periodismo, que es lo que siempre hemos pedido los fans. Pero bueno, cuéntanos qué es esto del acto de libres iguales a los que nos vemos arrastrados los fundadores de esta noble asociación. Arrastrados, dice. Bueno, vienes encantado. Esto es como el que se casa, dices, si te casas no te quejes, o sea, pues eso. A ver, pues ¿qué vamos a hacer? Primero, buenos días a todos y gracias, Federico, por darme esta oportunidad para invitaros a todos, invitar también a tus oyentes al acto que vamos a hacer libres e iguales el martes que viene en el Ateneo de Madrid a las 6 de la tarde. Es puertas abiertas hasta completar aforo. Hemos preparado una salita al lado por si hay más gente. El año pasado ocurrió que gente se quedó fuera y esta vez habrá una pantalla, espero que se vea bien para quienes se queden fuera. Es un acto, es una apelación a la responsabilidad civil. Siempre se ha dicho, y es verdad, la responsabilidad primera ha sido de los partidos políticos, en este caso el presidente de la Generalidad muy particularmente, de Artur Mas, de la deriva y del desafío secesionista con todas sus consecuencias. Pero esa responsabilidad no exime, todo lo contrario, a los ciudadanos. No nos exime a cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad particular, y especialmente en este caso a los votantes en Cataluña. Y es a ellos a los que nos vamos a dirigir con esa apelación a la responsabilidad civil. Va a ser un acto muy emocionante, muy distinto al del año pasado, porque va a haber efectivamente muchas intervenciones breves. Vas a intervenir tú, va a intervenir Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Félix de Azúa, Joaquín Leguina, José María Fidalgo, Arcadio Espada, Santiago González, o sea, unas 20 personas, Carmen Iglesias, no quiero dejarme a nadie fuera, pero bueno, un grupo que representa, creo que muy bien, buena parte de lo mejor de la intelectualidad española, personas comprometidas con la libertad, con la democracia, que como tú dices, lleváis mucho tiempo dando esta batalla, algunos como tú, desde incluso los años 78, tu libro sobre Cataluña, y que en estos momentos yo creo que vuestra voz, vuestro testimonio es absolutamente esencial de cara a lo que pueda ocurrir el 27 y a partir del 27 también. Bueno, hay una cuestión, claro, el acceso. Yo decía, estábamos hablando ahora con Pepe de las expectativas de Ciudadanos, que de alguna manera es el que recoge el testigo de esa rebelión civil, que después del manifiesto célebre, el atentado contra mí, etcétera, pues tuvo 15 años literalmente enterrada, pero siempre hubo alguien. Ese caso era tercero, la Asociación Miguel de Cervantes, luego empezó la Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica, el Foro Babel, tal, hasta que al final nace Ciudadanos. El otro día vi que Albert Rivera nació 6 meses después de que yo publicara Lo que queda de España. Que aparte de demostrar que Albert Rivera está bien, pero otros nos conservamos también muy bien, hay cosas que a veces no basta repetirlas y que tiene que pasar una generación o dos para que la realidad dice, bueno, es que realmente sin libertad no se puede respirar. Y claro, entonces la gente creyó que podía respirar poco. Pero ahora ya ha llegado un momento en que después de un ciclo, el que empieza Ubú president, como Boadella lo calcó, porque es que lo calcó y llevaba solo un año en el poder, como anunció Tarradellas en el año 80, en la entrevista con Iván Tubau, y es la carta que me manda a mí después del atentado, contra la dictadura blanca de Pujol, llega un momento en que dice Tarradellas, dice, a los inmigrantes en Cataluña, antes de la guerra se les despreciaba, ahora se les persigue. Es decir, vio tan claro, toda esa gente, ahora es una impresión sisifesca, que diría Pedro J. Sisifesca, porque es que subes la piedra, pero venga, el conde de Godó te da otra vez la patada en la piedra, otra vez y otra vez. Pero, a ver, yo creo que hay varios mensajes o ideas. Yo creo que efectivamente tienes razón en que estos 30 años hemos tenido una democracia a la defensiva y precisamente uno de nuestros mensajes es que España tiene que pasar de ser una democracia a la defensiva a ser una democracia militante, es decir, una democracia dispuesta a defenderse a sí misma. Y que hay que pasar del apaciguamiento del nacionalismo, que en el fondo caracteriza estos 30 años, a la derrota del nacionalismo. Y estas elecciones suponen una oportunidad extraordinaria para derrotar por primera vez al nacionalismo en las urnas y que haya un gobierno no nacionalista. Yo creo que ese es el objetivo esencial. No hay una tercera vía el 27 de septiembre. Aquí hay que elegir.
hay que elegir entre la democracia y su negación, entre la ley y la selva, entre la convivencia y la confrontación o el conflicto o la división de la sociedad. Y esa disyuntiva, esa clarísima dos opciones entre las que hay que elegir, creo que aclaran de alguna manera las cosas. Pero hay una cuestión, bueno, os dejo enseguida la palabra, pero solo una cosa. Si no se gana, no pasa nada. Quiero decir, pasa que los otros suben la apuesta y vamos a romper, vamos a ver cómo rompen. Hoy en Voz Populi tiene un titular que me encanta. Cacho, dice, Montenegro o Eritrea, las dos opciones monetarias para una Cataluña separada. Sí, claro. Sí, es que no hay otras. No hay más. Sí, creo que también hay Timor Oriental o Timor... Sí, bueno, teniendo en cuenta que el puyolismo ha llegado a comparar la liberación nacional de Cataluña con las Islas Feroe, o sea, ya casi cualquier cosa vale. Pero el problema de fondo es que esto, cuando se tiene un control tan brutal de los medios, de la comunicación y por tanto de la formación de opinión pública, pues es que no acaba la gente de enterarse. La idea de que no es una idea, es un hecho, que en las elecciones autonómicas se vote un 11% menos del censo que en las nacionales. Dice, bueno, ¿pero esto qué pasa? Yo lo entiendo perfectamente. Incluso entiendo que no se vote porque durante todos estos años, pues es verdad. Pero bueno, aunque Ciudadanos no gane, aunque no consiga formar gobierno, el cambio que ha habido en Cataluña. Es decir, que en Cataluña por primera vez hay un partido catalán de gente joven, sin ningún compromiso fáctico, ni empresarial, ni técnico, que tiene más del 20% de intención de voto. Bueno, eso no ha existido nunca. Ojalá ganen y ojalá Inés Arrimadas sea presidenta. Y si no, la lucha continúa, porque ellos van a seguir también. Por supuesto que continúa, solo que es verdad que el proceso se complica y la división y la confrontación que se ha producido, eso va a ser difícil de remediar en el corto plazo en cualquier caso, ¿no? Eso desde luego. Pero lo importante es, y esencial, que es que los nacionalistas hay que sacarlos del poder en Cataluña cuanto antes. Y esta es una oportunidad para hacer eso. Respecto a la responsabilidad que tú dices, es verdad que los medios de comunicación, y los que has citado en particular, tienen una inmensa responsabilidad en lo que ha ocurrido. Pero yo insisto que por primera vez también tenemos que dirigirnos a los votantes y a los ciudadanos. Y los ciudadanos no son menores de edad. A veces tratamos a los ciudadanos como menores de edad, como mezcla de ingenuidad, de ignorancia, de inmadurez, de digamos, objetos de manipulación ajena. Y yo creo que hay que empezar a tratar a la gente como adultos, a los ciudadanos y a los votantes como adultos y como responsables, por tanto, de su voto y de lo que está ocurriendo allí y lo que puede ocurrir en el conjunto de España a partir de lo que ocurra allí. En cualquier caso, y siguiendo con tu argumentación, pero también son manipulables, sobre todo si tú cercenas la capacidad de informar sobre el terreno. Y por hilvanar, hablabas de que, y yo estoy totalmente de acuerdo, no puede haber una tercera vía. No puede haber una tercera vía ante este escenario. Pero sin embargo te encuentras con que el partido que manda ha dejado en manos del ministro de Asuntos Exteriores la portavocía de la campaña electoral y sienta en una mesa, en un debate, a debatir con quien quiere romper España, al ministro de Asuntos Exteriores, con el visto bueno, porque con la declaración obvia de ayer, la del presidente del gobierno, es obvio que es el visto bueno del gobierno, y dejar eso en manos de alguien que además hace 10 días ha dicho que lo que hay que hacer es cambiar la Constitución y avanzar en una línea que es prácticamente, pues en fin, salvo lo que es el carnet de identidad, dar la carta blanca a las aspiraciones soberanistas. Con lo cual, esa tercera vía empieza a aparecer ya en quien tiene que frenar el reto, ¿no? Un error. Sí. Un error de libro, en mi opinión. Y lo digo con todas las consecuencias. O sea, a mí me parece un error de libro. O sea, me parece que un ministro de Exteriores no es la persona por su cargo, más allá de sus características personales, su capacidad retórica, sus muchos argumentos que seguro que los tiene, incluso que en un debate con el señor Junqueras, si él no fuera ministro de Exteriores, podría debatir y ganarlo. Pero como ministro de Exteriores creo que consagra una bilateralidad que no se puede permitir. Es absurdo, es que es sencillamente descabellado. No es descabellado. Pero es una demostración más de lo que es hoy el Partido Popular, de a dónde ha llegado la derecha española, es decir, esa derecha que soñamos y queremos democrática, moderna y tal, ¿dónde ha llegado? Es a la descomposición y a absurdos como esto, que sea el ministro de Asuntos Exteriores el que discuta el tema de Cataluña. Pero has dicho una cosa muy importante, Cayetana, que yo creo, y yo invitaría a todos los que nos estamos tan vitalmente preocupados por el tema catalán,
Yo creo que ya no tiene sentido hablar del pasado y de los errores cometidos en toda la transición, porque todavía hoy coges cualquier artículo y buscando responsables. Bueno, ya está. Llorar por la leche derramada ya no tiene ningún sentido. Lo que hay que hablar es de futuro. Este es un proceso dinámico, como decía también Federico. Esto no está todo escrito. Depende de la... El futuro está en que los españoles demócratas seamos capaces de abordar un proyecto integral para España. Sí, por supuesto. Porque en ese proyecto integral para España, eso que hemos llamado la regeneración democrática tantas veces, la mejora de la calidad democrática tantas veces, la separación de poderes tantas veces, la ley electoral, la lucha contra la corrupción sin cuartel, la liberalización de sectores claves de la economía que todavía siguen incluyendo la comunicación. Todo ese proyecto de una España digna de ser vivida, ahí está la solución del problema catalán y el andaluz y el vasco y el extremeño y el de todos. Es decir, mirando al futuro. Si somos capaces, y ahí sí que compete una parte muy importante de la sociedad civil, y ahí estáis vosotros como punta de lanza. Si somos capaces entre todos, al margen, o ayudando, o transformando, o obligando a los partidos a hacer ese proceso hacia un horizonte de una España mejor, digna de ser vivida, digna de ser respetada. Es decir, yo y usted muchas veces, me acuerdo cuando los ricos españoles, ricos de Madrid, no tenían otro objetivo que hacerse grandes casas de campo en los montes de Toledo. Yo escribía ya en El Mundo que si este era el espejo que las élites españolas ofrecían a las periferias, no era extraño que las periferias quisieran marcharse, no tener ningún espejo en el que mirarse en el centro. Hasta que las periferias resulta que se instalaron. Las periferias son mucho peores que el centro. Peores. O por lo menos iguales. Han pasado de la escopeta nacional de Sazatornil, que por lo menos era simpático, a que el hijo de Puyol viva aquí y Lluís Llach tenga la fundación para redimir a adolescentes senegaleses en Madrid para pagar menos impuestos. Pero lo importante, y no hablo de este año ni del que viene, ni seguramente de los 3 próximos o 4 años. Hablo del medio y largo plazo, es hacer de España un proyecto que merezca la pena en todos los sentidos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús, y de hecho escribí hace un tiempo un artículo sobre la necesidad de un gran proyecto político para España, con sus ejes, calidad democrática, clases medias, constitución, todo lo que quieras. Pero eso tiene que partir de una premisa esencial, que es nuestra relación con la democracia. Yo creo que tenemos un problema en España de falta de autoestima democrática. Seguimos arrastrando como un complejo, como si la democracia estuviera en deuda con el franquismo. La democracia española no está en deuda con el franquismo. No está en deuda, digamos, no arrastra deudas del franquismo, con el nacionalismo. No tenemos una deuda con el nacionalismo heredada del franquismo, lo que quiero decir. O sea, la democracia se libera de todas las deudas anteriores y, por tanto, tenemos que partir de esa convicción en su fortaleza, defenderla y ser activos frente a quienes atacan la democracia. Llámese quienes se llamen. Han sido protegidos durante muchos años y ahora yo creo que llega el momento de intentar confrontarles tanto en las urnas como la batalla ideológica, a través del fortalecimiento, como tú dices, de los principios democráticos y también de la acción, de la calidad democrática cotidiana, evidentemente. Yo veo algo de síndrome de la mujer maltratada en estos argumentos regeneracionistas, y perdonadme que lo diga, por una razón, y coincido contigo, Cayetana. Yo como catalán no hay ninguna deuda que tenga España para con Cataluña. Cataluña tuvo tantos franquistas como Madrid, exactamente los mismos. Sí. Tuvo tanta complicidad con la dictadura que era repugnante como Madrid o como Albacete o como Lugo, que es mi provincia de origen. No, la Vanguardia más. Bueno, la Vanguardia igual. Allí, la Vanguardia igual, ni más ni menos. Fue franquista después de la muerte de Franco, que hace falta tener mucha afición para eso. Bueno, no eran los únicos. En Madrid ya murió Franco e inmediatamente empezaron a girar. Ahí tardaron un año, ¿eh? O sea, que es que me acuerdo, y ahí está la hemeroteca, que es impresionante, viendo ahora que es la vanguardia separatista donde hacen la lista de Juntos por el Sí, tócate las narices. Pero, mira, yo antes de ayer, tuve un debate con un independentista que además es buen amigo en otra radio, y me decía, Lerroux, siempre sale Lerroux. Yo le planteé, oye, vamos a ver, Lerroux, que era un líder catalán al que votaban los obreros catalanes. Los obreros no los murcianos, porque esos eran una minoría. Sí, con señor. Los murcianos solos no ganabas el Ayuntamiento de Barcelona. Que no.
Bueno, pero Lerroux no le pagó la guerra civil a Franco, Cambó sí. Claro. Y esa es la pequeña diferencia entre la burguesía catalana, la Lliga, de la cual se sienten enormemente orgullosos los actuales catalanistas de Junts pel Sí, y los que vindicamos a Lerroux, por ejemplo yo, que me parece un personaje bastante defendible en su etapa catalana. Después ya se dedicó a los relojes y era otro tema. No, pero precisamente en esa época lo de los relojes es un montaje típico del PSOE. Cuando se hizo mayor es cuando se hizo sensato, porque de joven dijo, sobre todo algunas tonterías, pero sobre todo, bueno, Lerroux siempre será mejor que el doctor Robert, que medía los cráneos de las calaveras catalanas para demostrar la raza superior. Pero me ha recordado, estos días me estoy leyendo todos los libros de Ciudadanos. Y entonces hay un momento en el que cuando se presenta, año 2006, cuando está Arcadi en la presentación, llega el clásico juntaletras, el Julianita del momento, y le dice, cuando sacan el primer manifiesto de Ciudadanos para la construcción de un nuevo partido político en Cataluña y tal, dice, ¿y eso no es lerroxismo? Y le contesta Arcadi, ¿qué entiende usted por lerroxismo? Bueno, pues una cosa contra Cataluña, los catalanes. Se acabó. Es el clásico latillo, la estigmatización. Claro. Me leí el libro de Teresa Jiménez Barbat, la otra noche que estaba insomne. Y antes me he leído la primera biografía, el primer intento de biografía de Albert Rivera, que es la biografía de esa Cataluña silenciada, oculta, donde que no nos señalen es peor que en el País Vasco que no nos maten. Porque claro, el que no nos señalen abarca todos los ámbitos de la vida. Bueno, este problema... Lerroxismo, facha. Yo contaba el otro día que mi hijo Jorge ya se tomaba a broma, y el otro día, Jorge, a cenar, fascista. Bueno, esa sería la relación de España con Cataluña, es esta. Es decir, a ver, Generalidad, a cenar. El problema es cuando el llamado fascista, en el fondo, cree que el otro tiene algo de razón. Ese es el gran problema. Bueno, o no lo cree, pero hace como si fuera verdad. Tiene un fondo como de inseguridad o lo que fuera, o complejo, o se acaba creyendo que la acusación tiene alguna legitimación, ¿no? Y es la concesión al final de una superioridad moral democrática al nacionalismo, cuando el nacionalismo es una ideología profundamente antidemocrática. Y esa es la gran cuestión que nadie se ha atrevido, o muy pocos os habéis atrevido a lo largo de estos años a señalar. Sí, que es y además liberticida, es siniestra, antidemocrática. Siniestra. Y estas elecciones, yo insisto, en que la confrontación es democracia y su negación. Porque ellos han sido muy hábiles a la hora de asociar, como pasa en Venezuela, democracia y voto. Votar es democrático. No es verdad. En estas elecciones, o sea, lo que está en juego es democracia y su negación. Bueno, hay muchas preguntas, hay mucho en Twitter, también tenemos muchas llamadas de oyentes. Yo creo que la gran cuestión, siempre que viene Cayetana, muchos oyentes se lo plantean y debe ser complicado también para ella. Teniendo usted estas ideas, encantándome oírla, dice uno de los oyentes, ¿qué hace usted en el Partido Popular? El Partido Popular, mucha gente opina exactamente lo mismo que yo y que vosotros, lo que estamos opinando aquí. O sea, ese partido, insisto, estas ideas que defendemos son las que el Partido Popular ha defendido durante mucho tiempo y que son las que hay que seguir defendiendo, en mi opinión, si queremos que en el futuro haya un centro-derecha fuerte, valiente, liberal, moderno y ganador. E insisto en moderno. Un centro-derecha moderno, ganador y fuerte, creo que es un centro-derecha en el que estas ideas son, no diré ni siquiera parte sustancial, sino la parte más importante de ese proyecto. Pues cambiemos la pregunta. Estás hablando de refundar. Cambiemos la pregunta. Entonces, ¿qué hace Jesús Posada? ¿Qué hace Mariano Rajoy en el PP? Y Margallo. Bueno, Margallo nunca ha sido del PP. Margallo era un chico de prisa que escribía en El País y es un democristiano. Es decir, que va camino de comerse a los leones. Pues es el que marca la agenda política en el momento. No marca culmen. nada, es sí, exactamente lo que describía Cayetana, alguien que interioriza que el otro tiene una superioridad moral y se dedica a lamerle el rabel que decían los castizos. Es decir, a templar gaitas en prisa, etcétera.
Pero por supuesto, pero por supuesto. Bueno, hay muchas llamadas de oyentes. ¿Eso por dónde va, Maite Loureiro? Bueno, pues preguntan sobre todo por el sentido del voto de Cayetana Álvarez de Toledo en Cataluña y en las elecciones generales, o a quién apoyaría ella, tanto en la comunidad catalana como a nivel nacional. Al Partido Popular, lógicamente. O sea, soy miembro del Partido Popular. Yo, mira, el otro día estuve en Lloret de Mar, que se hizo un acto del PP, y lo vi a Javier García Albiol, a Xavi, a quien conozco de hace muchos años. De hecho, me protegió a mí, estoy muy agradecida, en Martorell. No sé si os acordaréis, pero yo desde luego no me olvido, hace muchos años, en la campaña 2007, que estuve con Ángela Cebes y Josep Piqué en un mitin en Martorell. Así, cuando aparecieron unos tíos... Nos secuestraron ahí dentro durante 3 horas, porque una banda de desaforados, a grito de fascista, tirando piedras, tirando botellas, incluso había niños. Yo no olvidaré nunca la mirada de odio de niños contra estos españolistas que llegaban, una cosa impresionante. No llegaban los mozos de escuadra, estaba Xavi en ese acto. Y cuando salimos de ahí, gracias a Xavi, que mide lo que mide, que son casi 2 metros, pues yo salí protegida bajo Xavi García Albiol. Y eso estableció de alguna manera un vínculo, una relación. O sea, hemos vivido momentos muy difíciles en Cataluña, el Partido Popular, y yo le estaré siempre agradecida por eso. Y también por sus intervenciones y por su actitud en esta campaña. Yo le he visto, Xavi es una persona fuerte, no solamente físicamente fuerte, que se le ve, es una de carácter fuerte, o sea, de temple fuerte y valiente. Y eso es muy importante. Yo creo que la campaña que él está haciendo, con todas las dificultades, subrayo todas las dificultades, es encomiable y merece desde luego el voto de la gente. Lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Lo he dicho también, yo tengo afecto por Xavi, pero yo creo que, como decía Pepe, este es el síndrome de la mujer maltratada que se libró de milagro. Es decir, si mereciera el respeto de Margallo y de Rajoy, mejor, ¿no? Porque claro, que no puede ser lo que has dicho antes, que el ministro de Asuntos Exteriores acepte debatir con el embajador de la República Independiente de Catatonia. O sea, no me jorobes. O sea, que Albiol es un héroe, pero es un héroe de 3 meses, que lo han puesto en julio y lo pueden quitar en septiembre. Es que y yo lo siento, y tengo afecto por Albiol, etcétera, pero es que claro, cuando tú miras hacia detrás y en lugar de tener el partido más importante de España, con el gobierno de España, con mayoría absoluta en las Cortes, en el Congreso, en el Senado, con el Ministerio del Interior, con el CNI, con todo, incluyendo Televisión Española, que también es separatista, Radio Nacional, que también juega al separatismo, chico... hace falta tener una fortaleza física, no ya como Albiol, como Pau Gasol, para aguantar. Desde siempre, y además esto forma parte ya de Libres Iguales, y vuelvo a mi libro, que hemos defendido desde el principio, la idea de la reagrupación de todo el espacio de la razón en España. Y subrayo la razón también, porque esto tiene que ver con la razón democrática frente a la irracionalidad, a los sentimientos, a lo reaccionario, a lo contrario, a los principios fundamentales de un Estado moderno y democrático. Y en esa idea de la reagrupación de un espacio está, por supuesto, la idea de que en Cataluña lo que habría que hacer es que todas esas fuerzas políticas, no digo que vayan unidas en una lista porque va a ser muy difícil, sino que se reagrupen después y constituyan un gobierno no nacionalista. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en Cataluña y en España, que vosotros lo habéis citado antes? Es el tema del Partido Socialista. Eso es un verdadero, o sea, si hay que analizar las razones, las causas de las graves dificultades que ha tenido nuestro sistema democrático del 78 para aquí, creo que el papel de la izquierda va a ser, digamos, absolutamente fundamental en entender qué ha pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. Con lo mismo que en la República. Sí, no pueden perder las elecciones. Entonces se cargan el tapete. O sea, permanente de la equidistancia o de un hueco, ¿no? Un hueco inexistente entre la derecha y el nacionalismo. Y en este caso entre constitución y secesión. Todo este discurso, la tercera vía, todo eso no existe, es inexistente. Simplemente encontrar un hueco estratégico, táctico, entre constitución ahora y secesión. Y yo lo que digo siempre, lo he dicho en algunas intervenciones, no existe un punto medio entre constitución y secesión, como no existe entre libertad y servidumbre, ni entre la igualdad y la discriminación. Ese punto medio no existe. Hay otro elemento en el debate, que es el papel que puede jugar a posteriori de las elecciones la formación de Podemos. Porque no está en la jugada independentista, pero sí está en la jugada del derecho a decidir. ¿Cómo que no está en la jugada independentista? De momento, por lo menos, no nos somos ¿Cómo que no? Lo que pasa es que como son esquizofrénicos, entre otras cosas, están y no están. Pero lo que sí sabemos es que están claramente en el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Con lo cual, después de las elecciones, con ese otro frente, te pueden liarla
para forzar No lo una... dudes. Mira, hay un sector Es decir, de la y es izquierda otro- y que otro- Federico conoce muy bien y que, por ejemplo, representa a Félix Ovejero, que es un tipo brillante, lucidísimo. Y ayer escribía un artículo, Félix, Sí, sí, cierto. muy bien, en el que explicaba, en el fondo, desde, no diré su ingenuidad, pero su buena voluntad, él creyó que Podemos podía ser una fuerza de izquierdas española. Es Sí, decir, antes un lo dique creyó del frente al PSC. nacionalismo. Antes lo creyó del PSC. Bien. Y ahora, bueno, ahora lo ha creído Siempre de Podemos. está dispuesto a creer cualquier cosa, excepto que la derecha es su socio natural. En el libro de Jiménez Barbat dice que cuando estaban empezando a cenar, se pasaron 2 años cenando en el taxidermista hasta hacer Ciudadanos, porque Maragall les había traicionado. Y entonces venía alarmado. Es que Federico habla bien de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién lo decía esto? ¿Ovejero? Ovejero dice, bueno, pues Pero agrada. el PSC no ha estado nunca. No, pero Yo me tengo- refiero a ese complejo de una izquierda es, bueno, pues el PSC, vendrá Maragall, bueno, pues Podemos y tal. No, tú haz lo que tienes que hacer. Y tus socios naturales será la derecha liberal y democrática. Hombre, no va a ser Jordi Pujol, que está a la derecha de Gengis Yo he Khan, tenido camino de Suiza. esas o sea. discusiones con él, pero ese artículo lo explicaba muy bien eso, ¿no? Era como una especie de caída al caballo, una caída al guindo, la que quieras, la Pero primera, la segunda, pero la eso es quinta. como Pero decía- de carreras se cae del guindo y se vuelve a subir 3 días después. O sea, Bueno, Pero todo se esto subió para cuando- decirte, de Fernando, carreras, que, está que subiendo y Podemos, bajando. Quien Está crea diciendo que cosas muy Podemos va a sensatas, ser, perdona, sí, va a menos ser el un dique- referéndum. un dique frente al nacionalismo, se equivoca. Ni dique ni nada. Estarán en el derecho a decidir, estarán en la independencia, estarán ni siquiera en la confederación, te diré. Ahí Pero Inés fíjate la suma que Arrimadas, se puede Inés plantear, Arrimadas en le el planteaba Parlamento. yo eso precisamente. Dice, primero, lo de Podemos y luego, ¿qué hace la Esquerra en la lista conjunta? O sea, que se hace en Cangodó, pero que es después de la famosa encuesta que hace La Vanguardia, una muy buena encuesta, que ve que es que en cabeza están igualados Convergencia, Esquerra y Ciudadanos. Pánico total, porque claro, mientras sea en el Partido Campesino de Polonia, vale, pero si es un partido con posibilidad de ganar o empatar las elecciones, todo el tinglao de todos estos 35 años se viene abajo. Y entonces cuando crean la lucha, juntos por eso, todos, venga, Guardiola, tal. Hay una hipótesis que no procede descartar todavía. Si no llegan a los 68, y es probable matemáticamente que no lleguen a los 68, la hipótesis de un gobierno Esquerra, CUP, ICV, Podemos, Sí. añadidos, PORE, etcétera, no hay por qué No, descartarla. no, al contrario. Y eso es el Oye, tripartito elevado al cubo. Exactamente, el pentapartito sí, sí. radical. De hecho- es que es lo que sale en la encuesta. Pero voy a lo que le pregunto a Inés Arrimadas el martes. Digo, bueno, y entonces, ¿cómo explicas que Junqueras, que decían que era un tío listo, y que tenía en la mano romper Convergencia y asumir el liderazgo nacionalista, ¿cómo es posible que se meta en la lista esa de número 5 con más de 4? Es decir, ¿cómo asume que él no va a dirigir? Aparte que, bueno, esa es la tesis también de Albert Rivera, que Junqueras es un bluff, que no vale nada, y aún así, pero aún así, ese partido estaba en condiciones de acabar con el puyolismo. ¿Por qué no lo hace? Y dice Inés, porque lo único que le preocupa a la Esquerra es destruir España. Y le da lo mismo que sea con Pujol o con quien sea. Y con Podemos estamos en lo mismo. El otro día Willy Toledo, que es como el alma tonta de Podemos, pero que responde muy bien a la patología izquierdista de odio a la libertad y de odio a la nación española, que es el único ámbito de libertad real para los ciudadanos, decía, yo estoy por la independencia para acabar con la España fascista y opresora. Sí, vamos a ver. ¿La independencia de quién? Porque este, Está por la independencia de Cataluña. Este es cubano, bueno. ahora es cubano. Bueno, va. Vive en Cuba. Pero es esa patología. O sea, es una verdadera enfermedad moral. Y yo creo que Inés hacía exactamente ese es el análisis de verdad. Lo que sea por la independencia, Podemos. Lo que sea para romper el régimen del 78. Totalmente de acuerdo. Ampliando lo que decías, Pepe, ayer mismo hablo con un amigo barcelonés muy rico y que pone a parir a Artur Mas diciendo que estamos aquí por su culpa, porque esto dice, frase textual, podíamos haber seguido muchos años más si este señor no se hubiera embarcado en esta deriva y tal. Dice, ahora bien, te digo una cosa, hay que salvar a Mas. Hay que salvar a Mas porque la alternativa es la que acabas de describir y por lo tanto Mas al fin y al cabo es un hijo de Satanás, pero es nuestro hijo de Satanás y Habló siempre será Satanás. más fácil, decía, siempre será más fácil algún tipo de negociación con Mas
que con... Pues Franco ya está hablando de esa Franco alternativa. Rabell. Claro. Sí, claro, Es porque es que la alucinante. tienen en su mano. Y además la van a decidir ellos. Oye, y cuanto peor, mejor. O sea, yo eso suscribo casi. Bueno, esa ¿eh? es la tesis de Luis Herrero, Y del pesadilla Frap también, catalana, pero que va y no Eso, ganan. es O sea, que son 2 meses, tiene que reventar. bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Maite? Y volvemos con los oyentes. Sí, hay peticiones, además de preguntas. A ver. Bueno, vamos con esas llamadas de oyentes, peticiones y demás. A ver, Sí, Maite. además de preguntar por el sentido del voto a Cayetana Álvarez de Toledo, también le preguntan por su opinión sobre Ciudadanos y la petición tiene que ver con Mariano Rajoy. Yo le quiero preguntar a doña Cayetana, que siempre he votado al PP, que me sugiera ella ahora a quién puedo votar. Visto lo visto, no tenemos los del PP ningún representante que valga la pena. Querida Cayetana, ¿por qué no hacéis una cosa? Os reunís tú y mucha gente más de valía y con todo el cariño del mundo le decís a Mariano Rajoy que se vaya. Así de clarito. ¿Usted de verdad se cree en el fondo a estos de Ciudadanos? ¿Por qué van a ser mejores los ciudadanos de Cataluña que ciudadanos de Andalucía? Si es el partido de Alberto Rivera que permite a Juan Marín hacer eso. ¿Son creíbles estos de Ciudadanos? Que si hay tantos que no son separatistas, ¿por qué ganan ellos siempre? Hay muchas preguntas. Una buena pregunta esta. Bastantes buenas. Esta última es muy preguntas. importante, claro, porque siempre vemos en las encuestas que los independentistas no son mayoría. Sin embargo, es verdad que pueden acabar ganando por pasiva, por la abstención de los otros, lo que no podrían ganar por activa. Y eso es uno de los mensajes también del acto que vamos a celebrar el martes, que es la movilización del votante, la movilización del votante no independentista, ¿no? O sea, que no puedan ganar ellos, insisto, por pasiva lo que no ganarían por activa. De hecho, Cataluña es la única comunidad autónoma de las 17 que se rige por la ley electoral española. En 35 años no han querido cambiarla. No han querido. que bueno, Capaces viene muy eran. bien. No han querido porque la ley electoral española prima el territorio sobre las personas. Hay que decir castiga que a es Barcelona. predemocrática, porque es anterior a la Constitución. Sí. Es la única ley anterior a la Constitución, importante, que sigue vigente, porque ninguno de los dos grandes partidos tampoco ha querido cambiarla. Pues Bueno, si sí, tenías pero en las ahí la comunidades se natural cambia. para Pero gobernar. En las comunidades sí, pero a nivel nacional y en algunas, lo de Cataluña es llamativo, porque es que les viene, como dicen ahí, ya nos viene bien. Bueno, A los separatistas, les viene bien claro. a los independentistas, a Esquerra y a Convergencia. Por eso más está diciendo si ganamos en escaños, porque sabe que en votos no va a ganar. Entonces, el principio democrático es me salto la ley y con menos votos que los partidarios de seguir siendo leales a la Constitución española, declararé la independencia. Esto en nombre de la democracia. Bien. Hay sobre lo de Ciudadanos, a ver, Esto lo he dicho ya alguna vez, con lo cual tampoco... Yo soy, en fin, desde los orígenes de Ciudadanos, enormemente admiradora. Admiro profundamente lo que se ha hecho y lo que han hecho en Cataluña. O sea, me parece de las historias y de las gestas más extraordinarias, incluso épicas, de los últimos 30 años, que es formar un partido nuevo, dar la cara frente al nacionalismo, en solitario, una formación pequeñita, nueva, primero con un grupo de intelectuales, luego un joven. O sea, la historia es extraordinaria, importantísima, y es una esperanza clarísima. A nivel nacional, yo he sentido una cierta decepción, debo decirlo, porque creo que a veces confunden el centro con la equidistancia. Esa es la percepción que yo tengo. Por lo menos con lo que ha ocurrido con Andalucía, la actitud frente a Andalucía y la actitud frente a Madrid, ¿no? Las diferencias entre uno y otro. Tengo la sensación de que más que un gran proyecto nacional ha habido un poco de tacticismo e, insisto, confundir el centro político, o sea, la gran centralidad política que yo creo que es un espacio enorme hoy en España para ocupar, con la equidistancia entre dos partidos que ya existen, es decir, convertirme en bisagra más que en el gran partido español, democrático, moderno, abierto, fuerte también, liberal en alguna medida, que necesita este país. Y yo creo que tenían esa oportunidad y creo que en los últimos meses la han, no diré dilapidado, pero sí la han, no sé cómo decirlo, pero las enormes oportunidades y posibilidades que tenían no las han aprovechado. Yo que he criticado mucho a Ciudadanos y critico la política en Andalucía, sí te voy a decir una cosa. O sea, primero, no se llama Alberto Rivera, se llama Albert. Este sí se llama Albert. Sí. Y es español por decisión propia. Porque llamándose Albert, quiere ser español. Entonces vamos a empezar a respetar. Durante 9 años, va para 10, ha sido el representante de España en Cataluña cuando el PP y el PSOE la traicionaban. Y han estado solos, aguantando, con algunos del PP y nadie del PSC, pero nadie es nadie,
Y además solos, sin apoyo de Madrid, sin dinero, sin nada, hasta el día de hoy. Y hoy Ciudadanos es el partido nacional español, el único partido nacional español que es con mucha diferencia el que más posibilidades y el voto útil que hay en Cataluña. Eso es ir más allá de la equidistancia. Yo creo que Ciudadanos ha hecho cosas mal en su política de pactos. Tampoco creo que hubiera ido mejor sin pactar. No, pero es verdad. Pero vamos a ver, lo fundamental. España, donde tiene ahora el reto, es en Cataluña. ¿Qué es el PP en Cataluña? Los cómplices de Pujol. ¿Qué es el PSC? El tripartito de Pujol. Hombre, Ciudadanos cometerá errores, pero hombre, hay una diferencia en la hoja de servicios. Unos han pagado y no han cobrado nunca, ya, otros no han hecho más que cobrar. Yo creo que es verdad que hay dos planos en Ciudadanos. El plano de su hoja de servicios catalana, de su historial catalán, que es español. Indiscutible, y el plano de su salto a nivel del Estado, el resto del Estado. Y ahí yo creo que hay que darle tiempo. Como todos los fenómenos de esta vida, tiene que consolidarse, tiene que echar raíces, hacer madre, hacer tal. Porque el fenómeno de Ciudadanos aquí es el mes de mayo. Es que está encima. Pero por lo demás, demasiado pronto yo creo que, para sacar conclusiones. Que en el caso de Andalucía, por lo que veo, estamos criticando a Ciudadanos que ha impedido que se forme un gobierno de Podemos en la comunidad más poblada de España. Si el gran pecado de Ciudadanos es impedir que Pablo Iglesias gobierne Andalucía, pues bueno, yo suscribo ese pecado, lo siento, lo suscribo. No, es opinable, yo reconozco eso. Lo que a mí no me gusta a Juan Marín es el discurso. Porque el de Aguado, que es un aguafiestas en Madrid, pues no hace más que estorbar, porque es que Madrid sí tiene una doctrina. O sea, Madrid es el PP, no es Mariano. Y entonces, mientras Cristina Cifuentes, y aquí la hemos tenido hace unos días, mantenga las 3 columnas que hacen de Madrid la mejor comunidad de España con diferencia, que son impuestos bajos, libertad de enseñanza y libertad en la elección de médico, o sea, educación, sanidad y fiscalidad, mientras eso se mantenga en la línea liberal, sin exagerar, tampoco es que sean todo lo liberal que uno quisiera, pero bueno, es un compromiso, digamos, liberal, que está bastante cerca de lo que plantea Ciudadanos, incluso en materia fiscal. Es verdad que Ciudadanos en Madrid y en Andalucía ha querido significarse. En Madrid tocando las narices demasiado, cuando Aguado no tiene ni idea de la política madrileña. Y aprenderá ¿tocando las narices a quién? Al PP. Y a la opinión pública en Madrid, que ha estado cerca de la mayoría absoluta. Yo no veo a la opinión pública de Madrid especialmente irritada por ninguna medida concreta de Ciudadanos. No sé, pues me dices cuál es. Tú es que no oyes, hombre. El ascenso de Ciudadanos. Bueno, déjame terminar la cosa. En Andalucía, el problema de Juan Marín es que es un chiquilicuatre de Sanlúcar que conoce Inés Arrimadas un verano y que como no hay quien se pague la campaña y nadie, ni el del PSOE que habían fichado de Granada, Salvador, piensa que van a sacar un solo diputado, no hay nadie. Y ponen pues porque Rivera, y hay que reconocerle que acertó, se presenta con sus siglas y con su cosa que no se atreve a hacer Podemos, pues dice, en un año que lleva Podemos, en unos meses Ciudadanos, es imposible. Se va a pegar una torta monumental y no se la pega. Saca 9 escaños y no saca 11 porque no los pelea. Algo tendrá que ver el candidato también, ¿no? El candidato es Albert Rivera en todas partes. Que si decimos que es un chiquilicuatre y triunfa, pues hombre, algo habrá hecho. Juan Marín es un desastre, pero Ciudadanos representa para mucha gente, incluyendo muchos que han sido votantes del PP en Andalucía, esa clase media urbana, que votó a Arenas, que le dio una mayoría al límite de la absoluta y que ahora está 15 puntos abajo, son los 15 puntos de Ciudadanos. Es que ahí hay un trasvase. Cuando decía antes Cayetana, hay un territorio común, que es el territorio, digamos, de un régimen de libertades, de seguridad, de propiedad privada, de división de poderes, lo que entendemos, lo que dice siempre la calidad democrática, la aspiración a vivir en un país civilizado que comparte el 90% del PP y el 90% de los votantes de Ciudadanos y una parte del PSOE. Entonces, es verdad que hay cosas irritantes. Claro, tú como no vives en Madrid, no te irritan las cosas que dice Aguado. Claro, si yo viviera en Cataluña, estaría como Pedro de Tena, que se agarró a Marín, le arranco el pelo que parece peluca. O sea, porque es que cada vez que dice que no hay corrupción en el PSOE, me da en el páncreas así como un latigazo. Se ha abierto una comisión de investigación y la votó el otro día. Pero que va a convocar a la presidenta. ¿Qué dice? Después de haberlo negado 3 veces. Del PSOE y después de le encarga a la zorra cuidar gallinas. Fantástico. Claro, y en el caso de Alcoyar, el comportamiento. Pero es que el tío ha sido el ayudante del PSOE en Sanlúcar un montón de años. O sea, pero bueno, es igual.
Pero la cuestión de fondo, España está en una situación en la que hay dos fuerzas en el ámbito del centro derecha. Y esas dos fuerzas son el PP y Ciudadanos, cada uno con sus taras y con sus cargas. Ciudadanos no quiere reconocer esa frase que tú has dicho. Esa exactamente que tú has dicho. Hay dos grandes fuerzas en el centro derecha. O sea, yo creo que ellos, insisto, en la idea de la oportunidad. A esa cosa del centro puro, la centralidad, todas estas cosas que le gustan a los sociólogos. El voto de Ciudadanos es 3 o 4 de cada 5 vienen del PP. El voto joven del PP, por ejemplo. Por supuesto, que es el voto Ciudadanos. Pero eso yo lo he tenido también con Rivera. Es que son chicos de Barcelona. Son chicos de provincias. Eso no es un hombre. Sí, es un problema. Gracias por defender la españolidad de Barcelona. No, las provincias. O sea, Barcelona es una ciudad provinciana. Pues los provincianos de Barcelona venimos algunos de una tradición socialdemócca perfectamente respetable. Eso es lo trágico, pero de provincias. Decir, si me dices, no podéis ser socialdemócratas, pues sois provincianos. Oiga, pues mira, a lo mejor sí. Mira, Pepe, socialdemócratas suecos, como se decía Pujol, todo lo que tú quieras, pero Barcelona, que fue la capital cultural y de libertad de España en los 70, ahora es una ciudad provinciana asediada por la barbarie. Y los que vienen, hasta los mejores, vienen con una falta de información terrible. La formación de listas de ciudadanos en las últimas campañas municipales... No venimos de Burundi, ¿eh? No, perdona, pero llegáis a Ruanda que no conocéis. O sea, es un problema. O sea, Rivera no sabe quién está en las listas. A lo mejor es Madrid quien no sabe lo que es España, Federico. Perdona, o sea, si tenemos una visión visigoda del país... No, perdona, Madrid casi es lo único que es la capital de España. Es el único sitio de España donde no te dicen de dónde vienes. La única que sabe lo que es España. Pero el problema, y ya te digo, que cuando uno tiene, y yo creo sinceramente en la vocación nacional, liberal y socialdemócrata, si quieres, de Albert Rivera, es que eso se encauzará. Y que después de las generales está fatalmente llamado o a encabezar el centro derecha alternativo a esa izquierda frente populista, que es la que va a gobernar el Frente Popular en Cataluña y en Madrid. O sea, va a gobernar en Barcelona y en Madrid. Podemos con la CUP y con la CAP. Y el PSOE, por supuesto, haciendo el trabajo de todos. O ser un socio del PP o ponerse por delante. Oye, qué cosas más raras se han visto. El gran tema que está ahí, el gran interrogante que tendrá algún día que despejar el amigo Albert Rivera es si quiere ser el gran partido del centro-derecha español. Él quiere ser presidente del gobierno de España. Y no hay otro. Y piensa como toda la gente que se dedica a la política, perdona. Y ese es un envite muy gordo. Ese es un envite para el que quizá ahora mismo no está preparado, pero dentro de unos meses no va a tener más remedio que abordar. Y yo estoy convencido, esa es la gran Rivera, que es un tipo muy frío, que tiene una ambición clara desde el principio y que tiene una vocación de poder y una capacidad de liderazgo como no se ha visto en España desde Felipe González, porque la tiene, sin medios, ha creado de la nada, ha hecho un partido, oye, que es el cuarto partido de España, que es impresionante. En 2 años, año y medio, se ha merendado UPyD y encima ha hecho que entierren a Rosa Díez como la culpable de su muerte. Es también su debilidad. Bien, pero el hecho es que está ahí y hay que contar con ellos y mucho más a partir de diciembre. Yo lo que espero, y de ahí que vaya al acto de Libres Iguales, que aparte que me convenció esta brujita de oro, pero es que realmente yo no he participado nunca en un acto. Pero España está en un momento en que toda la gente que estamos por la nación española, lo de la Constitución, libres iguales ante ley, tenemos que estar. Es decir, yo me puedo pelear contigo, los de Barcelona no sabéis nada, los de Madrid sois peores, etcétera. Albert, eso dijo, eres de provincias, no sabes nada de España, pues anda que tú no conoces la pluralidad, esas cosas. Pero estamos en el mismo barco y nos han declarado la guerra. O sea, estos cabritos nos han declarado la guerra, quieren acabar con nosotros y no puede ser. Aquí lo has explicado hace un segundo, lo que se juega es, digamos, la continuidad con sus reformas del sistema de derechos y libertades del 78. Y frente a eso hay adversarios, enemigos de todo tipo, que incluyen a los separatistas, a los populistas de izquierda radical, a todos los que vienen contra el sistema del 78. Ahí está Podemos, por supuesto, ahí están los nacionalistas, ahí están los tibios, ahí están todos los blandos, ahí es donde se junta todo. Lo que hace falta, efectivamente, es frente a eso una alternativa poderosa de reafirmación y, por supuesto, reforma del sistema del 78, pero de reafirmación primero, no de vamos a deshacer la transición, vamos a hacer una nueva transición, vamos a hacer la transición ciudadana como si la anterior no fuera legítima ni ciudadana, ¿no? Yo creo que ahí
esa es exactamente la disyuntiva la que nos vamos en la que se va a encontrar España en las próximas elecciones generales y la que van a definir la próxima legislatura, incluso la próxima década. A las 6 en el Ateneo el martes, ¿no? A las 6 en el Ateneo el martes a ver, y estáis todos invitados. A ver cómo llegamos. No, sí llegarás. Bueno, Aegon. Aegon seguro, sí, por lo que pueda suceder. Más de 30.000 médicos a tu disposición por solo 39,95 euros al mes y sin copago. Además, tienes un seguro dental gratis para toda la vida, porque con una sonrisa se llega a todas partes. Claro. 900... Fíjate, uno de los problemas de Podemos, aparte de su condición totalitaria y repugnante, es la dentadura de Pablo Iglesias, que es como la de Rubalcaba. Fijaos, la parte inferior de la dentadura de Pablo Iglesias es intercambiable con la de Rubalcaba. No, eso es muy grave lo que estás diciendo. Señor, yo me atengo a los hechos físicos. ¿Qué pasa? Pasa lo que pasa, que es que no conoce a Aegon, hay 30.000 profesionales. Más de 30.000 profesionales. Seguro dental gratuito. Que le pueden ayudar. Que llame ya a Pablo Iglesias al 900-177. No, ese ya, que mejor que lo anuncie. 900-177-177. ¿Y en el Corte Inglés, Laura? Pues las mejores ofertas en tecnología, en electrónica y electrodomésticos, los mejores precios, financiación hasta 24 meses en muchos productos y las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tenéis un televisor LG de 43 pulgadas, Smart TV 450 Hz y panel IPS por 549 euros, o un portátil Lenovo de 15,6 pulgadas con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y un tera de disco duro por 399 euros. Así que las mejores ofertas en electrónica y electrodomésticos. Y rápidamente, para saber qué centros del Corte Inglés abren este domingo, elcorteinglés.es o 901-122-122. Bueno, sabiendo que Mario Vargas Llosa y Isabel González, buenos días, por ahí va a estar el martes en el Ateneo. Cayetana, hola Cayetana, esa es la pregunta. Ver, ¿Qué va a pasar el martes? ¿Va a estar Isabel Preisler en el patio de butacas? No sé si va a estar o no. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Crees que sí o que no? ¿O que no debería ir? Hombre, no, ¿cómo no debería ir? Yo no descarto que venga y estaría encantada de que viniera. ¿Crees que eclipsaría el acto, quizá? No. O todo lo contrario, os daría publicidad. Con Federico ahí, con Mario, con Albert Boadilla dirigiendo ese acto no... Seamos humildes, lo nuestro puede ser relevante, lo otro sería absolutamente popular. Popular es bueno, libres, iguales y populares, en fin, está muy bien. No, ahí ese acto está, insisto, invitado todo el mundo y por supuesto está invitada Isabel, claro. Bueno, bien, pues ya lo tienes. Oye, ¿y qué más cosas tenemos en la Crónica Rosa? Pues en la Crónica Rosa acaba de confirmar Dani Carandes si realmente Chabelita y Diego Amador habrían tenido un quelquechós. Bastante, hombre, por los WhatsApp fue... No quelquechós. Bueno, es que yo sabes, no vamos a jugar con los idiomas, no nos metamos en líos. Pero vamos a tener que esperar después de las noticias para saberlo. Y estamos realmente preocupados por Terelu Campos, Federico. Está entrando en Barrena. Ayer abandonó el plato de Sálvame con lágrimas en los ojos. Fíjate que yo pensaba que Terelu no era uno de los personajes de la plantilla habitual que tienen problemas, que tienen estado emocional aquí. Bueno, pues ha pasado a nómina, ¿qué quieres que te diga? Y ya es uno más del guión. Ahora hablamos de lo que le ocurrió ayer con Yo Cono creo que contra hay que Kiko hablar Hernández. seriamente con Jorge Javier para que instale una unidad de un mini SAMUR de Sálvame. Pues podría. Sálvame SAMUR. Entonces cuando le está el telele, lloriquean, etcétera, pues que entre pero estará Miguel. Una ambulancia pero que los lleve, se vea cómo en el boxe le hacen el boca a boca y cosas así. ¿Está Miguel, el novio de Belén Esteban, puede estar en la puerta? Banda, que no habrá voluntarios. Está mi Miguel ahí, pues él puede hacer las tareas. Esto es tremendo, ¿eh? O sea, la crisis... Mira, no tiene España problemas y encima lo de Terelu. Perdona, pero eso que es un golpe muy duro, pero eso demuestra la fortaleza de la nación española. Claro que sí. O sea, sobrevive a todo, pero a todo es a todo. El 27S y Terelu ahora, nos marca la agenda. Entre más y Chabelita nos lo están poniendo difícil. Pues sí, la verdad es que sí, pero yo soy con quien quedarme. Sí. No sigas por ahí. Nos vamos a las noticias. Muchas gracias, Cayetana. Te veo el martes. Nos vemos el martes. Muchas gracias, sobre todo mi amigo socialdemócrata de Barcelona. Le vamos a tener que buscar un ático en Madrid. Y enseguida con la Crónica Rosa.